A mediados del siglo pasado, varias personas se preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a otros planetas? ¿Cómo le vamos a hacer para poder habitarlos o poder explotarlos? Lo que necesitaríamos sería primero pues que hubiera algunas máquinas que nos ayudaran a instalarnos. Sin embargo, una sola máquina pues no sería muy útil. Más bien necesitamos muchas máquinas. Entonces, idealmente podríamos tener una máquina que se pudiera autorreplicar, es decir, hacer copias de sí misma. Y ya con eso tendríamos la mano de obra necesaria para poder construir cosas en ese planeta o para poder explotarlo y destrozarlo. Entonces había varias personas pensando, ¿es posible hacer este tipo de sistemas que se autorrepliquen? ¿Hacer una máquina que se pueda autorreplicar a sí misma? Y una de las personas que se estaba preguntando eso era este sujeto, von Neumann, que era un sujeto muy inteligente, desde niño se decía que era un prodigio. Y bueno, él se estaba haciendo esta pregunta, ¿es posible hacer máquinas autorreplicables? Y bueno, este problema es un problema pues muy difícil para abordar así en primer lugar. Entonces lo primero que necesitaban era hacer como una prueba de principio, si esto era posible en un sistema simplificado. Bueno, entonces un matemático amigo de von Neumann que se llamaba Ulam le sugirió que explorara esto en un sistema discreto, con celdas discretas, pensando que así podía ser más fácil poder abordar este problema. Y pues von Neumann dijo, va, hay que hacerlo. Y lo que idearon fue un sistema donde tenían pues una látice, un sistema regular de una látice, donde la látice está formada por varias celdas. Y las celdas tenían estados discretos que describían pues cómo estaban en un momento dado. Y lo que hicieron fue explorar qué pasaba con estas celdas cuando interactuaban con sus vecinos. Von Neumann lo que consideró fueron sus cuatro vecinos, el de arriba, abajo, derecha, izquierda, y de ahí viene que a esto se le llame vecindad de von Neumann. Entonces con este sistema relativamente sencillo de celdas discretas es que von Neumann abordó su problema, si es posible hacer algún tipo de máquina que se comporte como un ser vivo, ¿no? Que se pueda autorreplicar. Entonces lo que buscaba era generar una especie de máquina que siguiendo las reglas de sus vecinos, dependiendo del estado de sus vecinos, pudiera generar una copia de sí misma. Y pues sí lo logró llegar a algo que se ve más o menos así. Pues todo esto está en una látice donde cada celdita podía tener en su caso 29 posibles estados. Y entonces él definió un montón de reglas para ver cómo cambiaban el estado de las celdas dependiendo de sus vecinos. Y llegó a algo más o menos así, donde se ve cómo esta estructura se va autorreplicando. Y para poder construir esto, él se basó en la idea de que debía haber una especie de cinta con toda la información necesaria para que se pudiera autorreplicar, que corresponde en esta figura más o menos a esta patita que tienen aquí. Entonces su especie de máquina lo que hacía era leer esa información y podía replicar esa información y replicar al organismo que era capaz de replicar el organismo y la información a su vez. Entonces, pues von Neumann logró generar algo pues muy similar a un ser vivo que se puede autorreplicar. Y algo interesante a notar es que esta idea de que necesitabas una cinta para autorreplicarse pues es similar a la idea del DNA. Sin embargo, cuando él llegó a esta idea, todavía no se descifraba la estructura del DNA. Sin embargo, pues llegó a una idea muy similar, lo cual es algo interesante. Y bueno, otra cosa también a notar es que él diseñó este sistema sin computadora. Él lo hizo todo a manita. Entonces, pues sí, era un genio muy inteligente. Y bueno, entonces este sistema que ellos construyeron, este sistema simplificado para poder abordar esta pregunta, es lo que es un autómata celular. Los autómatas se pueden definir como sistemas discretos, donde tenemos una serie de celdas que van a evolucionar de acuerdo a una serie de reglas que van a depender del estado de una vecindad local. Entonces aquí vamos a ver una serie de propiedades que tienen los autómatas celulares. En primer lugar se tiene una látice regular. Esta látice pues puede estar en una dimensión, que en ese caso correspondería a una secuencia de celdas una al lado de la otra. Entonces en este caso una celda tendría dos vecinas, derecha e izquierda. También podría ser una látice en dos dimensiones, por ejemplo una látice cuadrada, pero no necesariamente cuadrada, también podría ser de otras formas, por ejemplo hexagonal. O también nos podríamos ir a dimensiones mayores, por ejemplo a tercera dimensión, que se podría ver algo así. Y bueno, generalmente se supone que estas látices son infinitas. Sin embargo, pues nuestras computadoras, que es la principal forma como se exploran los autómatas celulares, pues no tienen memoria infinita. Entonces muchas veces lo que se supone es que estas látices se enroscan. Por ejemplo, en este caso se formaría una especie de círculo, donde la de un extremo se juntaría con la del extremo opuesto. O en el caso de la látice cuadrada en dos dimensiones, se formaría un toro, donde el lado de arriba se conecta con el de abajo y el de la derecha con el de la izquierda. Eso generalmente se hace pues por conveniencia. Pero pues el sistema no se comporta igual cuando está en un mundo así enroscado que cuando está en un mundo infinito. Una segunda característica de estos modelos es que cada celda de la látice va a tener una variable discreta que va a representar
el estado de esa celda. El estado de una celda generalmente se representa con un color distinto. Y en nuestro autómata podemos tener dos posibles estados, o tres, o cuatro, o 29, o los que uno quiera. Bueno, y generalmente los autómatas celulares se acotan nada más a aquellos que tienen variables discretas que representan su estado. Sin embargo, hay otro tipo de modelos muy similares que también operan sobre látices regulares, donde pues el estado de una celda está dado por una variable continua, por ejemplo en los mapas acoplados discretos o en los sistemas de reacción-difusión, que son una idea muy similar. Sin embargo, ahí lo que uno considera es una variable continua que determina el estado de cada celda. Sin embargo, ahí también hay interacciones entre vecinos y operan en una látice y generalmente tienen también tiempo discreto. Una tercera característica es que el estado de cada celda va a estar dado por una serie de reglas que dependen del estado de una vecindad local. Y estas vecindades con las que interactúan las celdas en los autómatas celulares suelen ser vecindades de 4 u 8 vecinos más próximos. Pensando en esta celda central, podría ser su vecindad de 8, que se llama la vecindad de Moore, o su vecindad de 4 vecinos, que es la vecindad de von Neumann. Una última característica central de los autómatas celulares es que la actualización del estado de la celda se realiza de manera sincrónica. Es decir, que todas van a ir actualizando su estado a la vez, juntitas, como si estuvieran haciendo sus cálculos en paralelo. Esto en contraste con una actualización que fuera asincrónica, donde una celda podría haber actualizado más veces su estado que otras, y de esta manera su estado ya no dependería del estado inmediatamente anterior, sino de uno más anterior o posterior. Sin embargo, en los modelos de autómatas celulares lo que tenemos es actualización sincrónica, como si fueran máquinas en paralelo. Los autómatas celulares se pueden escribir matemáticamente de una manera más formal, que se vería algo así. Tendríamos una tupla de 4 elementos, donde el primer elemento, la L, sería nuestra látice. El siguiente elemento S sería el conjunto de los posibles estados en los que pueden estar nuestras celdas. El siguiente elemento N sería el conjunto de las vecindades. Y finalmente el último elemento F serían las reglas de interacción que determinan cómo transiciona una celda a otro estado. Hay varios ejemplos de autómatas celulares. El autómata celular más famoso de todos es el juego de la vida, en donde tenemos una látice y donde cada celda solo puede tener dos posibles estados. Hay muchas variaciones del juego de la vida, muchos de esos también tienen solo dos estados, sin embargo lo que uno cambia son las reglas con las que interactúan las celdas, y pues con eso uno puede obtener patrones muy distintos. También hay otros modelos donde uno puede tener más de dos estados, por ejemplo en este, Brian's Brain, uno puede tener tres posibles estados para cada celda. Y bueno, también hay varios otros autómatas, por ejemplo los piedra, papel o tijera, que también son autómatas que tienen tres posibles estados. O también podríamos tener 29 estados y ponernos locos como von Neumann, como su autómata que se suele llamar el constructor universal. Y bueno, todos estos están en dos dimensiones, en látices de dos dimensiones. Sin embargo, también hay autómatas en una dimensión. Por ejemplo, el autómata celular elemental, que es toda una familia de autómatas, que también puede tener variaciones. Por ejemplo, en una dimensión también está el autómata celular totalístico y uno también puede meter varias variaciones a este tipo de autómatas, puede meterle aleatoriedad y tener autómatas celulares estocásticos, o hay muchas otras variaciones de estos sistemas. Aquí nada más les pongo unas, pero hay muchísimos autómatas. Ahorita nosotros lo vamos a ver un poco más sobre el juego de la vida y sobre el autómata celular elemental.